Buenos días, están transmitiendo la R1 Radio El Informante. El día de hoy, gente, tenemos un tema muy interesante sobre un hecho histórico que ocurrió al concluir la Segunda Guerra Mundial. Así es, público, hablaremos sobre la Guerra Fría, un suceso muy devastador que abarcó años de combate, guerra y demasiados daños de otros países, donde todo empezó con Estados Unidos y la URSS, actualmente Rusia, donde esos dos grandes superpotencias, al darse cuenta que toda Europa estaba devastado por la Segunda Guerra, buscaron más poder, y a consecuencia de esto sucedió lo inevitable. Pero mejor los dejo con un experto en el tema, mi compañero Jorge. Adelante, Jorge. Gracias por tenerme. Estoy actualmente en el Capitolio de Washington, D.C. La Guerra Fría fue un conflicto largo entre Estados Unidos de América y la URSS, cada uno buscando el colapso del otro y dominio mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América empezó a retirar sus tropas hasta cuando la URSS empieza a establecer gobiernos comunistas en Europa Oriental. Esto era una amenaza a la influencia de los Estados Unidos en esta zona. Estados Unidos de América entonces responde con el Plan Marshall, un plan de recuperación y reconstrucción de Europa, que también instaló gobiernos democráticos. Durante el inicio de la Guerra Fría, hasta los 70s, hubo un gran susto al público americano, conocido como el Terror Rojo, donde hubo una purga de los comunistas, liderada por el senador McCarthy. Para deshacer de sus enemigos políticos, en 1947 se establece la CIA, para combatir el comunismo en Estados Unidos de América y sus aliados. Otra organización similar, pero no ligada a McCarthy, era el Comité de Actividades No Americanas. Para defender los países europeos del enemigo rojo, también se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Del otro lado del mundo se encontraba el enemigo de los Estados Unidos de América, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora estamos fuera de Moscú para hablar de su lado de la Guerra Fría. Debido a la amenaza que proveía Estados Unidos de América, el tercer secretario del Partido Comunista, Andrei Zhdanov, creó la doctrina o informe Zhdanov, donde se dice que el mundo estaba dividido en dos, por imperialistas, Estados Unidos de América, y antiimperialistas, la URSS. En 1947 se creó una organización para el intercambio de información y experiencias en los partidos comunistas, que se llamó el Cominform. Cuando la URSS rompe relaciones con China, tenían dos enemigos con quien preocuparse de reconstruir el mundo, China y Estados Unidos de América. Su respuesta al Plan Marshall fue el Comecon. Los soviéticos también tenían respuesta a la CIA, creando la KGB en 1954, y su respuesta a NATO era el Pacto de Varsovia en 1954. La Guerra Fría era un evento muy terrible e innecesario. Todo esto inició cuando en 1948 la URSS usó su primera bomba de plutonio, revelando al mundo que no se sometería a los Estados Unidos de América. La destrucción del mundo era cada vez más cercano, y casi ocurre cuando en 1962 ocurre el crisis de misil con Khrushchev en Cuba. Muchas gracias, Jorge. Muy buena tu información. Le mandamos un gran abrazo desde aquí, de todo el equipo. Bueno, retomando el tema de la Guerra Fría, no solo era Estados Unidos contra la URSS, también hubo otros acontecimientos durante ese tiempo. Un ejemplo es la Guerra de Corea, pero nuestro compañero César conoce más del tema. Adelante, César, cuéntanos sobre esos acontecimientos que ocurrieron en la Guerra Fría. Hola Martín, yo les hablaré sobre los conflictos armados que ocurrieron por la Guerra Fría. Pasaron muchos conflictos como la Guerra de Corea, la de Vietnam y el conflicto armado en Afganistán. Primero empezaremos con la Guerra de Vietnam. Durante 1964, con el objetivo de detener el avance del comunismo de Vietnam del Norte, Estados Unidos aumentó la cantidad de tropas enviadas a ese lugar. Richard Nixon prometió detener la Guerra de Vietnam si llegaba a la presidencia, pero ya como presidente rechazó, aun cuando con Vietnam del Norte, donde se obligaba a la nación norteamericana a retirarse de ahí. La Guerra de Vietnam representaba un episodio muy penoso dentro de la historia contemporánea, pues a pesar de su poderío militar norteamericano, no pudieron vencer a las tropas vietnamitas.
El fuerte gasto realizado por los Estados Unidos sumió al país en un déficit comercial importante. La conmoción de la sociedad estadounidense debido a la violencia alcanzada durante la guerra y una franca hostilidad en la opinión pública internacional hacia los Estados Unidos fueron consecuencias importantes de dicho episodio. Pero este no fue la única guerra que trajo la Guerra Fría, sino que también trajo un conflicto armado en Corea. Este conflicto en Corea fue antes de la Guerra de Vietnam. En Corea del Norte fue elegido un gobierno comunista, dirigido como Kim II-sung, que era cercano a Stalin, mientras que en Corea del Sur se eligió un gobierno conservador que simpatizaba con Estados Unidos. Debido a que el ejército de Corea del Norte invadió Corea del Sur, Estados Unidos requirió apoyo a la ONU, tratando de justificar su intervención para que no hubiera críticas negativas hacia Estados Unidos. Posteriormente, la ONU autorizó la ocupación estadounidense en Corea del Norte para su reunificación. Sin embargo, China se sintió amenazada ante la invasión norteamericana y decidió apoyar a Corea del Norte para forzar el retiro de las tropas estadounidenses. Esta guerra tuvo un costo elevadísimo, tanto en número de muertes como en financiamiento. Los historiadores señalan como un episodio como la guerra inútil, ya que todo quedó como estaba antes del conflicto. No hubo cambio alguno. Quedó dividida Corea del Norte con Corea del Sur. Mientras tanto, en Afganistán también hubo una guerra, ya que tras la caída de la monarquía, posteriormente en 1978 llegó al poder un partido comunista apoyado por la URSS. Este gobierno realizó cambios económicos muy fuertes, provocando el descontento de algunos sectores de la población, dando pie a una guerrilla islámica. La URSS, deseosa de aprovechar el fracaso estadounidense en Vietnam, invade Afganistán en 1979. La propuesta del presidente Carter de los Estados Unidos fue enérgica, realizando un embargo a los cereales de la URSS y el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú. Estados Unidos proporcionó ayuda militar y recursos monetarios a la guerrilla afgana, como Talibán. Cabe mencionar que en 1980, Osama Bin Laden, de origen saudí, se unió a la guerra afgana y fundó Al-Qaeda. La guerra fue costosa, ya que se prolongó varios años, hasta que en 1988 Mikhail Gorbachev, nuevo presidente soviético, inició el retiro del ejército de Afganistán. Eso es todo por hoy, Martín. Muchas gracias por sintonizar Radio El Informante. Volvemos con Martín. Muchas gracias, César. Ya para finalizar, gente, con este tema sobre la Guerra Fría, concluyó en 1991 cuando la URSS colapsó por ciertos problemas internos, en donde en el año de 1990 hubo un golpe de estado donde dejaron al presidente fuera. Además hubo problemas económicos y gracias a estos problemas todo el pueblo literalmente deshizo la nación. Pero no todo fue guerra y ataques. ¿Por qué lo digo? Porque en 1951 Estados Unidos cooperó con la reconstrucción de Europa. No estoy muy familiarizado con el tema, pero de suerte mi compañero Kevin conoce y se dio la oportunidad de explicarnos. Todo tuyo, Kevin. La Guerra Fría fue una lucha de poder entre dos naciones líderes y poderosas a nivel global, la Unión Soviética y Estados Unidos. En 1945, Roosevelt y Stalin prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas en Europa. Pero las fuerzas soviéticas, en su afán de ampliar su poder e imponerse, quebraron esta promesa y impusieron sus dictaduras comunistas en Europa Oriental. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los Estados Unidos, y como los americanos tenían mucho poder, al igual que los soviéticos, eran ellos los indicados para detener su ambición de expandir su ideología comunista. Durante este periodo existieron muchos conflictos indirectos, tales como la guerra de Vietnam y de Corea. También tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos en 1962.
quizá uno de los episodios que estuvieron a punto de estallar un conflicto nuclear. La Unión Soviética mandó en total de 66 misiles a Cuba, amenazando a los Estados Unidos. Eran 42 misiles de alcance corto y 24 más de intermedio alcance. Los americanos amenazaron con invadir Cuba a causa de los misiles que los soviéticos habían enviado. Y por miedo a llegar al punto de un conflicto nuclear, Cuba retiró los misiles que los soviéticos habían enviado. La Unión Soviética invadió Afganistán en 1986, lo que orilló a los americanos a boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú en el 1980. En respuesta a eso, los soviéticos y sus aliados boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84.